Acompaña esta mañana en el estudio el doctor Samuel González, experto en temas de seguridad. Doctor, gracias. Gracias por la invitación, Mónica. Esta mañana. Muchas Muy gracias. Buenos días. Pues el tema del tráfico de armas en nuestro país no es nuevo, es más, es muy viejo. Sin embargo, se recrudece en un momento en el que además los Estados Unidos es un país que con gran facilidad uno puede adquirir un arma. Cuando tenemos una frontera tan grande con México y México con un problema de narcotráfico y de bandas de delincuencia organizada tan o casi más armadas que el ejército, pues estamos enfrentando un problema mayor. Así es, yo creo que es una cosa muy importante la que se ha producido en el análisis de este tema de las armas entre México y los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos tienen que hacer muchas cosas. Creo que tiene que haber los equipos conjuntos para hacer operaciones conjuntas. Creo que tienen que mejorarse los temas de inteligencia para ver cómo las armas están llegando a México. Hay que ir a sancionar a los norteamericanos que están vendiendo armas cuando saben que las armas van a terminar en México. Este es un tema que nunca se ha hecho en operaciones encubiertas de parte de los mexicanos hacia los Estados Unidos. Sí hubo una operación, y esto es para lo que hay que tener cuidado. Tú recuerdas, Mónica, la famosa operación Rápido y Furioso. Que fue fallidísima. Que fallaron los controles, falló la manera de implementarla. Sí ha habido, Mónica, y tú lo recuerdas, varios alcaldes de la frontera entre México y Estados Unidos, de la parte norteamericana, que estuvieron implicados en el tráfico de armas hacia México y están sentenciados. Eso sí pasó, pero recuerdas que perdieron el control de la introducción de esas armas y que luego terminaron en ejecuciones en México, incluso de agentes norteamericanos, y de ahí la repercusión en el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces sí se debe hacer, se debe planificar con gran cuidado, se debe tener gran atención del lado norteamericano, pero yo también te comentaría que del lado mexicano también tenemos que mejorar muchas cosas en el tema de las armas, ¿verdad? Una de esas cosas es que no podemos estar permitiendo que las personas tengan armas y que no haya consecuencias penales de que haya copios de armas o portación de armas, sobre todo de las reservadas al ejército. También México está muy armado desde hace bastante tiempo y hay que hacer campañas en México, es decir, hay que hacer los dos elementos para que en conjunto se pueda disminuir el riesgo de las armas, pero yo creo que está muy bien planteado por la Cancillería, por Marcelo Ebrard, el tema de que hay que llevarlo al mismo nivel de la migración, sí se requiere. Doctor, desde su análisis, ¿usted consideraría que una iniciativa como Rápido y Furioso como tal fracasó, fue un fracaso por todos los flancos? Sin embargo, una iniciativa repensada de un Rápido y Furioso, implementada en otro orden de ideas, ¿podría o debería de reconsiderarse? Sí, yo creo que debe haber un proceso. Rápido, Furioso, desafortunadamente fue mal planeada y mal ejecutada, y por eso las consecuencias de esta operación, pero una operación cuidadosamente planeada con agentes bajo cobertura en los Estados Unidos, comprando las armas, ¿verdad? Y diciendo que van a ser introducidas en México y manejando correctamente cómo se compraron las armas, creo que debe darse. Creo que este es un tema muy importante para ser planteado, en el cual los vendedores de armas de los Estados Unidos, que saben, que tienen conciencia que las armas van a ser traficadas a México, sí tienen que tener pues un castigo también en México, ¿verdad? Porque cometen delito en los Estados Unidos y también cometen delito en México, ¿verdad? Tampoco se han planteado casos, que yo también me atrevería a sugerir, de responsabilidad civil para aquellos vendedores de armas en Estados Unidos, en la frontera con Texas, que con conciencia venden las armas a México y que resultan en muertos. Este es otro tema que este grupo podría explotar, ¿verdad? Con sanciones civiles, así como se han hecho acciones contra las empresas farmacéuticas que han vendido los opiáceos, que han matado por sobredosis a 80,000 personas cada año en los Estados Unidos. De la misma manera se pueden hacer acciones civiles de parte del gobierno mexicano cuando se tengan los datos de qué vendedores a sabiendas vendían las armas hacia México sin pasar los controles. Recuerda que además este es un tema muy importante. En los Estados Unidos hay una regulación
para quién le pueden vender un arma, hay un control de para la autorización, y eso se pierde cuando vienen a México, y en esos los shows que venden, o sea, las ferias, los tianguis, llamémosle, en mexicano, de armas, ¿verdad? Ahí se venden armas sin ningún tipo de control. Y hablando de regulación, hace un momento usted dijo una frase que además es una realidad, pero que causa escozor. México es un país muy armado. Entonces, prácticamente aquí también, aunque tenemos una ley de portación de armas que identifica quién sí puede tenerlas y quién no, no se respeta. No se respeta. Y tenemos estados profundamente armados, como son los estados del norte, en la frontera con los Estados Unidos, el estado de Tamaulipas, el estado de Nuevo León, el estado de Chihuahua, Jalisco, que bueno, ese no es fronterizo, pero sí, efectivamente, son estados. Hay que revisar esa ley. Eso es algo que ya cae en materia de los legisladores. Tendría que revisarse en estas nuevas actividades que tendrá. Tiene que revisarse, desde luego, y obviamente ya cambiaron el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa para las armas, ¿verdad? Podemos estar en contra de eso, pero bueno, ahí en esa materia hay un cierto avance. Para mí era innecesario, los jueces tuvieron que haber entendido que tener 5 armas, un Barrett, ¿verdad?, de calibre 50 para tirar helicópteros en sí mismo es una actividad peligrosa que estaba ya desde antes regulada por el artículo 19 constitucional como materia de prisión preventiva oficiosa, porque ¿para qué quieres, Mónica, esas cantidades de armas, verdad? Tú no las necesitas, tú no las traes en el coche, yo tampoco, ¿verdad? El que las está usando, ¿qué quiere decir? Que las está usando por una acción ofensiva y que está metido en ese tipo de negocios. ¿Cuál es la esperanza de México en la solución de la situación de las armas y de la manera en la que los Estados Unidos siguen armando al crimen organizado en México? ¿Cuál es la política que tendría que estructurar? Bueno, lo vuelvo a decir, ¿verdad? El gran problema es que desde Rápido y Furioso nosotros no hemos hecho ninguna acción en esa materia, ¿verdad? Rápido y Furioso fue una buena idea mal ejecutada, y ahora el gobierno mexicano tiene que tener con la Fiscalía y con la Gendarmería, la Policía Federal y los grupos especiales en el tráfico de armas, acciones para que desde México obliguemos a los fiscales norteamericanos a apoyarnos a hacer las acciones contra estas personas que están vendiendo armas hacia México, pero una vez que las tienes en México, también la capacidad del Estado de quitárselas a las personas que las tienen debe ser mejoradas. No se puede tolerar que veamos tanta gente armada con permisos o autorizaciones, incluso algunas de ellas se han reconocido dadas de manera ilegal en algunos estados como Michoacán. Pues ahí está la reflexión sobre la mesa. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por habernos Mónica. acompañado esta mañana, y lo vamos a tener que seguir platicando. Gracias, sin a tus duda. órdenes.